Jeremías es el profeta que documenta el tiempo de la deportación. Cuando uno lee el libro de Segunda de Reyes, pues no se extiende mucho, sino que escuetamente va diciendo el tiempo y el periodo que reinaron y que fueron deportados, pero no dan detalles. Cuando uno va a Jeremías, entonces Jeremías nos va a dar los detalles porque Jeremías comienza a profetizar desde Josías. Y de ahí los hijos de Josías hasta el último rey, Sedequías. Entonces, Jeremías es un profeta muy importante, es clave. Esos profetas mayores, entre ellos está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, son estos profetas que nos van a hablar de estos detalles importantes en la escritura. Hace parte de la historia del pueblo de Judá. Judá entonces se fue a la deportación. ¿A dónde? A una ciudad y a un imperio llamado Babilonia. Entonces Babilonia es el imperio que va a surgir luego que en el 612 finaliza el imperio asirio. Para ese entonces los asirios, recuerdan que fueron los que se llevaron cautivos a las 10 tribus y ellos habían invadido mucho territorio aún hasta Egipto, pero la manera de detener a Asiria fue cuando digamos que se organizaron otros pueblos como Egipto. Ustedes recuerdan que así fue que murió Josías, ¿no? Cuando vino el faraón Necao, iba a luchar contra Asiria y él salió a pelear contra Faraón cuando él no tenía nada que hacer allí. Dios no lo había mandado a pelear esa lucha. Entonces ahí muere. Porque se juntaron, Babilonia y otros pueblos se juntaron para derrocar el imperio asirio. Entonces ahí comienza a emerger el imperio babilónico. Todo eso está en la historia universal que tal vez en algún momento nosotros vimos por allá en el bachillerato que ni le prestamos atención. Hoy en día yo digo, yo ¿por qué no aprendí más historia? Porque es interesantísimo, todo eso tiene que ver y todo eso está en la escritura, en la antigua Mesopotamia. Entonces ahí está este nuevo imperio que surge, que es el imperio babilónico. El que está a cabeza de este reinado, de este nuevo imperio, es Nabucodonosor II. Nabucodonosor es hijo de Nabopolassar, así se llamaba el papá de Nabucodonosor, y el nombre Nabucodonosor significa, es como una expresión, como un ruego, significa, oh Dios Nabu, defiende a mi hijo primogénito. Eso es lo que significa, ¿cómo les parece? Es como un ruego, oh Dios Nabu, defiende a mi hijo primogénito. El dios Nabu es el dios de la sabiduría, el dios de las letras para esta eh, antigua civilización. Entonces, Babilonia comienza a emerger como un imperio dominante, vasallador, que todo lo que conquista somete los pueblos de una manera también violenta. Usted recuerda que al mismo Sedequías lo llevaron atado, le sacaron los ojos, mataron a los hijos enfrente de él, o sea, así era, a veces les cortaban las orejas, eran violentos y nada los detenía. Nabucodonosor era este personaje, así de recio, así de digámoslo, malvado. El historiador Heródoto, en el siglo V a.C., documentó lo que vio. Este hombre hizo un viaje a Babilonia, a la ciudad, porque obviamente que era esa ciudad de que todo el mundo antiguo hablaba. Y dice, él escribe esto, dice, no hay ciudad más grande y fascinante en el mundo que Babilonia. Registró las dimensiones del muro que rodeaba Babilonia, un doble muro con una longitud total de 96 kilómetros.
La calzada construida sobre el muro es tan ancha que puede circular sobre ella un carruaje de 4 caballos. Los estudiosos calcularon que habitaban en Babilonia más o menos unas 180.000 personas. Esos eran los habitantes de Babilonia. Esto corresponde en la historia más o menos a lo que nosotros estudiamos cuando estudiamos historia, a la edad de hierro, ¿no? Estaba en auge y el descubrimiento de lo que es el hierro. Babilonia entonces emerge como un gran imperio. En Babilonia se crean los azulejos, una técnica que se hacen esos azulejos de como cerámica, hermosos. Hasta hoy se conservan. La puerta de Ishtar o Istar, que es una diosa babilónica, se conserva en un museo en Alemania. Entonces todo el que llegaba a Babilonia veía esa ciudad majestuosa. Imagínense ese muro, una ciudad amurallada, impenetrable. Nabucodonosor Anita significa, oh Dios, Nebu, defiende a mi hijo primogénito. Es como un clamor. Y entonces veían esa ciudad impresionante y había una calle real llena de esos murales, de esos azulejos, que para la época era una tecnología impresionante. Y esos azulejos estaban en las paredes, estaban hechas de azulejo todos los dioses que tenía Babilonia. O sea que era una calle real y cuando usted pasaba por esa calle veía dioses a cada lado, los dioses que ellos tenían. Era impresionante la ciudad. Y además de eso, recuerden que estaban los jardines colgantes de Babilonia, los famosos jardines colgantes, que era impresionante porque Babilonia es una ciudad situada allí al norte de Bagdad, hoy en día, que es Irak, y eso es desierto. Y tenía un sistema de riego muy moderno para su época y tenía unos jardines espectaculares. Ellos querían recrear pues allí una especie de Edén. Era una cosa impresionante, por eso hasta hace poco decían que era una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia, que ya hoy en día pues no existen, porque también por la profecía de Jeremías y también por la profecía de Isaías nosotros nos pudimos dar cuenta de que estaba profetizado sobre Babilonia, que iba a ser destruida y que nunca más iba a ser reedificada. Entonces, Babilonia era impresionante como imperio y lo que hizo Jeremías fue la boca del Señor para Judá, diciéndole que se entregaran a Babilonia, que fueran a Babilonia, que prosperaran en Babilonia, que ellos podían edificar allí casas y someterse al rey Nabucodonosor y que les iba a ir bien. Ese era el mensaje de Jeremías, porque era el mensaje de Dios. A la par, ellos tenían otros profetas que les profetizaban lo contrario. Les decían, no vayan a Babilonia porque el Señor nos va a rescatar, porque el Señor nos va a permitir. O sea, tenían un mensaje contrario al de Jeremías. Y Jeremías sufrió mucho persecución por su mensaje. Porque obviamente es como si hoy en día toda la iglesia está escuchando una profecía de bienestar, de que el Señor va a bendecir, de que esto por acá, de que nada te faltará, de que no te vas a enfermar y de repente... Y nosotros les llevamos la cruz. Exactamente, y entonces tú le llevas el mensaje de la cruz y que tienes que morir y que tienes que someterte al Señor y que puede venir la prueba y que puede venir entonces la prueba económica y no les gusta el mensaje. Entonces puede ser un profeta perseguido, un profeta moderno también perseguido. Entonces, finalmente, Judá es llevado a cautiverio en el año 605 a.C.
Para nosotros conocer un poquito sobre Babilonia, ¿qué significa Babilonia? Tendremos que remontarnos a los orígenes de Babilonia. Y están en la Torre de Babel. Allí tendríamos que ir a estudiar los orígenes de Babilonia. Allí en esas llanuras del Sinar, donde los descendientes de Noé se quedaron para construir una torre. Vamos a leer un poquito sobre esto, mis hermanos. Vamos a leer un poquito para poder que entendamos qué significa Babilonia, espiritualmente hablando. Porque es importante que nosotros entendamos el mensaje de Dios. Porque Babilonia está presente desde aquí, desde Génesis. Luego lo vemos allí en Reyes, y luego lo vamos a ver posteriormente al final de la Biblia. O sea, está en el principio de la Biblia, en la mitad de la Biblia y al final de la Biblia en Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un mensaje oculto aquí para la iglesia. Hay un llamado para el pueblo de Dios. Así que vamos a estudiar un poquito sobre esto. Entonces, si vamos a Génesis 11, vamos a Génesis 11 y vamos a leer del 1 al versículo 9. Si Anita nos ayuda con la lectura. Bueno, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hay un llamado en mi Biblia cuando menciona confundió, que dice: compárese la palabra hebrea balal, confundir. Uh-huh. Sí, Anita, porque Babel pues significa confusión, ¿no? Otro significado que puedes encontrar es puerta de Dios, pero la conocemos más como confusión, porque fue allí donde el Señor confundió las lenguas de ellos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Después del diluvio, el Señor les dio una orden a ellos de que llenaran la tierra, ¿cierto? Que se fueran a poblar la tierra, que se multiplicaran, algo como al principio con Adán y Eva. Pero ellos ¿qué hicieron? Ellos desobedecieron. Ellos dijeron: quedémonos aquí en esta llanura y nos vamos a establecer aquí. Vamos a quedarnos aquí y edifiquémonos una torre.
Bueno, esta torre tiene muchas interpretaciones. Unos dicen que la hacían como en terrazas, de forma como en terrazas. Otros dicen que era como de forma ascendente, circular, como las gradas en círculo. No se sabe. Algunos dicen que tenía abajo como un templo. La cuestión aquí es que ellos estaban desobedeciendo a Dios, tenían una posición arrogante, arrogante ante Dios. Era una tenían una soberbia en su corazón y tenían un desafío al Señor. Querían hacer esa torre para llegar hasta el cielo. Y obviamente que no iban a llegar al cielo, pero podemos entender eh, como que querían tener esa posición de dominio desde allí y no querían que Dios les gobernase. Entonces, cuando nosotros vamos a ver qué significa espiritualmente Babilonia, tenemos que entender que Babilonia es el desafío a la soberanía de Dios. Babilonia es el desafío del hombre a la soberanía de Dios, es la manifestación de la arrogancia y la soberbia del hombre que no quiere que Dios sea quien gobierne, sino que Él va a ser quien gobierne. Esto se propusieron ellos. Había un hombre especial que menciona la escritura, aquí en el capítulo 10, en el versículo 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Resulta que cuando ustedes estudian sobre Babel y sobre Nimrod, se van a dar cuenta de que este hombre tiene toda una historia como el primer hombre poderoso, o sea, como aquel hombre que quiere gobernar, imponerse sobre los demás. Y cuando estudian la parte, a raíz también de él, nace toda una cuestión pagana, ¿no? De ídolos y cuestiones con Nimrod. Eso lo pueden ustedes buscar, lo pueden estudiar. Hay un libro que se llama Las dos Babilonias, allí habla muy claramente de esto, de Nimrod. O sea que Babilonia aquí, o Babel, mejor, Babel, fue ese desafío del hombre ante la primera orden de Dios, de ir y esparcirse y llenar la tierra. Ellos querían juntarse. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice que el Señor bajó y confundió las lenguas de ellos, de manera que ellos no se pudieran entender. Y desde allí, entonces, la escritura nos va a marcar cuando comienza a haber diferentes tipos de lenguas, de lenguajes, porque antes todos hablaban una misma lengua, tenían una misma, se entendían todos, porque hablaban un mismo lenguaje. Ahora había una confusión, hablaban diferentes lenguas. Bueno, entonces, teniendo como base esto, nosotros podemos entender que Babel es el inicio de la rebeldía del hombre después del diluvio, y vuelve a formarse exactamente lo mismo, ¿no? El hombre separado de Dios, el hombre que quiere hacer las cosas a su manera, el hombre que quiere ocupar ese lugar de Dios, subir al mismo trono de Dios, sentarse en el trono de Dios para mandar a hacer las cosas. Babel entonces va a ser el fundamento de Babilonia, porque Babilonia va a ser edificada allí mismo. Algunos dicen que si no es allí mismo donde fue destruida la torre, muy cerca, allí mismo en las llanuras de Sinar, como un gran sistema político religioso.
Babilonia entonces va a significar como ciudad un sistema político religioso, donde es el hombre el que se gobierna a sí mismo, donde es el hombre sin Dios el que establece las reglas y donde hay una idolatría marcada, porque Babilonia es una confusión de todo tipo. Allí hay muchísimos dioses. Algunos dicen que si nosotros quisiéramos entender cómo era la Babilonia antigua, tendríamos que ir a la India, donde hay más de 5.000 ídolos o deidades. Así era Babilonia. Es más, ellos tienen todavía un rito pagano que ellos hacen todavía en este tiempo, que es muy parecido a un rito que hacían los babilonios. Entonces, esta Babilonia fue edificada allí mismo, en la tierra de lo que es hoy Irak, lo que es modernamente sería Irak, al norte de Irak. Bueno, situando ya entonces a Babilonia, allí como Babel, sus principios están en Babel. Nosotros vamos a ver que el Señor ha llamado a salir de Babilonia a su pueblo desde hace mucho tiempo. La primera llamada se la hace a Abraham. ¿Ustedes recuerdan el llamado de Abraham a salir? ¿De dónde lo llamó a salir? De la tierra de los caldeos, ¿cierto? De Ur de los caldeos. Allí mismo en la antigua Mesopotamia, allí mismo en la misma zona donde fue construida Babel y más adelante iba a existir Babilonia. Vamos a Génesis 15 para recordar el llamado de Dios que le hace el Señor a Abraham. Abraham estaba allí, en medio de todo esto. Entonces vamos a Génesis 15:7. Dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Más adelante, en el 11:31, voy a leerles por aquí. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. O sea, el llamado del Señor, el que le hace el primero, que salga de la tierra de los caldeos, es a Abraham. Esto al principio de la escritura, ¿cierto? A la mitad de la escritura también el Señor va a lanzar un llamado a su pueblo a salir de Babilonia, y esto ya a través de los profetas. Nosotros podemos leer al profeta Isaías en Isaías 48:20, que el Señor a través de Isaías va a hacer este llamado, y eso que Isaías es un profeta muy anterior al surgimiento de Babilonia. Isaías 48:20. Dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decir, redimió Jehová a Jacob, su siervo. Y el llamado del Señor a salir también de su pueblo a través del profeta Isaías, a salir de Babilonia. Ahora Jeremías también lo va a decir en Jeremías capítulo 50, versículo 8. Dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño.
Pues aquí tenemos la voz profética diciendo, salid de Babilonia, pueblo mío. Ahora, lo más impresionante de todo esto, bueno, esto sale en el Antiguo Testamento. Babilonia fue un problema de Judá, de los reyes de Judá, porque fueron contemporáneos con Babilonia. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero si nos vamos a Apocalipsis 18:4, entonces allí vemos el mismo llamado del Señor. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Otra vez, Babilonia. Babilonia otra vez aquí, al final de la escritura. Entonces encontramos a Babilonia al principio en Génesis, a la mitad de la escritura y al final de la escritura encontramos a Babilonia, con un llamado de salir de medio de ella, pueblo mío. Entonces, ¿qué significa? Cuando uno ya estudia entonces Babilonia como un sistema político, religioso, se va a dar cuenta de que es un sistema en el cual todos estamos inmersos. Por eso es que Jeremías decía ir con Nabucodonosor, ir con los caldeos y prosperar allí, edifiquen casas, sométanse y les irá bien. Ahora, Jeremías dio un tiempo del cautiverio por 70 años. Recuerden que Jeremías dijo que a los 70 años del cautiverio el Señor iba a visitar a Babilonia e iba a traer sobre ellos juicio, porque así el Señor, que es justo, juzgó la tierra, juzgó a Faraón y juzgó a Siria con Babilonia. Y al mismo Judá lo juzgó con Babilonia, porque encontramos en la escritura que el Señor dice, mi siervo Nabucodonosor. O sea, Nabucodonosor se convierte en un siervo de Dios con su espada, con su mano poderosa, porque Dios lo llevó hasta allí. O sea, sabemos que el Señor permitió que Babilonia fuese la cabeza de ese imperio para traer juicio sobre las naciones de su tiempo. Pero 70 años más adelante nosotros leímos cómo Jeremías escribió en un rollo toda la sentencia de Dios, todo lo que iba a pasar sobre Babilonia, y que Babilonia iba a ser destruida y nunca más iba a ser edificada. Y él mandó ese rollo con uno de los que iban al cautiverio y le dijo que tirara ese rollo en medio del río Éufrates, porque esa palabra se iba a cumplir. Y así fue. Entonces, después de los babilónicos llegaron los medos, después de los medos los persas, después de los persas los griegos, después de los griegos los romanos. Y cada uno ha sido juicio sobre el otro. Pero la cabeza de todo ese imperio, lo vamos a ver, de todos esos imperios, va a ser Babilonia y va a ser Nabucodonosor, que representa la cabeza de oro. Más adelante vamos a ver eso, porque si nosotros queremos aprender sobre Babilonia, tenemos que estudiar ahora otro profeta, y ese profeta se llama Daniel. Daniel es el profeta que nos va a dar a conocer cómo era la vida dentro de Babilonia, cómo era la vida allí en el cautiverio babilónico. Y es muy importante que nosotros conozcamos entonces la experiencia de Daniel. Daniel como cautivo, ya vimos que Daniel es un príncipe de Judá, llevado en el primer cautiverio, porque fueron 3 deportaciones, y en el primero de ellos, durante el reinado de Joacim, fue llevado cautivo Daniel. Así comienza el primer versículo del libro de Daniel. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios,
y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, los utensilios de la casa del Dios del cielo, del Dios verdadero, de Jehová, Dios de los ejércitos, fueron tomados del templo de Jerusalén y llevados a Babilonia, a un templo pagano, a un templo de un dios pagano. Y dijo el rey a Apenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Daniel era un príncipe del linaje real. O sea, lo que hacían ellos era llevar en cautiverio los príncipes, porque obviamente si los llevaban primero a ellos, no iban a tener problemas, de que se levantasen después contra ellos mismos, contra el rey, porque ya los iban a tener allí esclavizados. Imagínense un príncipe esclavo. Y estos eran muchachos. En el 4 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. O sea, tenían que ser muchachos guapos, que tuviesen sabiduría, conocimiento, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Esto para qué? Para hacerles perder totalmente su cultura. Realmente lo que estaban aquí practicando era el desarraigo. Ustedes recuerdan que lo mismo hacía Asiria. Asiria se llevaba cautivo lo mejor para los pueblos de las capitales, se las llevaban a los príncipes, a la gente de la élite, se las llevaban a estas ciudades y allá los mezclaban, y el espacio que estas personas dejaban en las ciudades que ellos habían capturado, traían gente de allá, la gente pobre, y la ponían ahí para que se mezclase con el resto del pueblo, con el ánimo de dividir, de que no se unieran los que sabían, los sabios, los poderosos, los principales, para no tener resistencia. Entonces, estos príncipes realmente lo que querían hacer era como un lavado de cerebro, ¿no? Enséñenle a ellos la lengua de los caldeos. Además de eso dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Eran 4 chicos, príncipes, de buen parecer, de buena familia, de buen estatus, universitarios, profesionales, bonitos, jóvenes, que Nabucodonosor entonces los puso a cargo de un eunuco, para que en 3 años ellos estudiaran todas las ciencias de Babilonia, todo lo que Babilonia en ese tiempo manejaba en cuestión de su cultura, el lenguaje, y también la comida venía de la mesa del rey. O sea que iban a ser bien alimentados, entre comillas, pero realmente la comida de la mesa del rey estaba muy contaminada, porque era comida que antes había sido ofrecida a los ídolos, y ellos lo sabían. En el 7 dice que a estos el jefe de los eunucos le cambió el nombre. Mira, aquí también vamos a hablar de identidad. Querían desaparecer por completo su identidad y también la adoración al Señor. A Daniel, el significado del nombre Daniel significa Dios es mi justicia. Y el nombre que le ponen a Daniel es Belsasar, que significa Bel protege al rey. Bel es un dios.
O sea que este eunuco lo que hizo fue cambiar los nombres con respecto a los dioses babilónicos. A Ananías, Ananías significa Jehová es piadoso. Y a este Ananías le puso el nombre de Sadrach, que significa iluminado por Aku. Aku es el dios de la luna. A Misael, Misael significa ¿quién es como Dios? Como una pregunta, ¿quién es como Dios? A ese le puso Mesac, que significa ¿quién es como Aku es? O sea, casi que la misma pregunta, pero le quitó el nombre de Jehová y le puso Aku. Y al último, que es Azarías, que significa Jehová ha ayudado, le puso Abed-nego, que significa siervo de Nabu, dios babilonio de la sabiduría. Recuerdan que ahí viene el nombre Nabucodonosor. Entonces les cambiaron completamente los nombres porque le querían borrar totalmente la identidad a estos muchachos. Eso es Babilonia. Babilonia entonces quiere matar todo lo que tiene que ver con el Señor. La ciencia, la cultura, le quieren enseñar las ciencias ocultas. Recuerden que ellos tenían que estudiar astrología y toda la parte ocultista de los caldeos. De ahí viene toda la parte ocultista. Si usted quiere saber de dónde vienen las ciencias ocultas, la astrología y todo esto viene de los caldeos. Y esto fue lo que ellos aprendieron, estos muchachos. ¿Qué dice Anita? Martica, una pregunta, pero yéndonos mucho más atrás a los comienzos, a los orígenes de la humanidad, todas estas naciones paganas, la cabeza de estas naciones paganas fue Can, el hijo de Noé, el que Noé maldijo. Sí, de ahí vienen todos. Ok, Martica, gracias. Vienen de Can. De ahí vienen los amorreos. Al parecer son los amorreos los que dan origen a Babilonia. ¿Qué dice Alecito? Que no, Abre el micro, que se te cerró. que no olvidemos, Anita y hermanos, que esto ya tenía un antecedente, ¿no? Y el antecedente había sido Caín. Uh-huh. Caín había sido el antecedente de esto. Martica decía ahora que era como, o sea, después del diluvio donde supuestamente todo se volvía al orden del Señor, pues vuelve y aparece este mismo sistema dándole vida como a Caín. Porque recordemos que pues con el diluvio queda raída toda esa generación anterior, pero aquí vemos que vuelve y nace la rebelión y la desobediencia. Exactamente, y de hecho allá donde estuvimos leyendo en Génesis 11, termina allí lo que es la confusión pues en Babel, e inmediatamente sigue la genealogía de Sem y el llamado de Abraham, porque por la línea de Sem es que el Señor va a retomar nuevamente la línea del linaje, ¿no? La simiente del Señor Jesús. Siempre vamos a tener como una simiente inconversa, rebelde, por un lado, y la simiente que el Señor va a preservar por el otro lado, que vienen de Sem. ¿Qué dice Anita? Martica, pero Caín y Abel no tuvieron descendencia, ¿verdad? Caín sí. Claro, Caín sí. Hay una descendencia que viene por la línea de Set, que es el que reemplazó a Abel, y la otra son los cainitas o la descendencia de Caín. Son dos simientes. La descendencia de la obediencia o de los que buscaron e invocaron el nombre del Señor, porque así dice, viene de Set.
Pero los que se apartaron y los que nunca invocaron el nombre del Señor, sino que edificaron ciudades, porque ya eso lo hemos visto también con Caín, que Caín edificó la primera ciudad que se llamó Not, Enoch, creo, o Not, ¿ustedes recuerdan? Y esa ciudad la hizo para autoprotegerse, para darse provisión, protección y deleite, ¿no? Porque cada uno de los nombres descendientes de los hijos de Caín tienen esos significados, ¿no? El uno significa protección, el otro significa deleite con lo que hacían, porque el uno era pastor de ovejas, el otro hacía instrumentos y armas, el otro hacía, bueno, ya se me olvidó, pero tendríamos que ir a leerlo allá, Anita, para poderlo recordar. ¿Qué dice Alecito? Que la inquietud de Anita es muy válida y vale la pena, pues de pronto hay de pronto esa confusión, y es lo que estás explicando tú. Caín se abrió y se formó una línea de hombres separados de Dios. El Señor le restituye a Eva y a Adán por Set, Abel, y por la línea de Set se llega a Noé. Entonces ahí ya vemos el antecedente de esto ejemplado. Por Noé se guarda esa línea por donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo, y el Señor rae el resto de la generación que se había generado por la línea de Caín. Pero lo que nos muestra aquí el Señor es de que eso siempre va a permanecer como en el ADN espiritual, porque vemos que aquí en Babel vuelve y surge, porque podríamos, lo que el Señor mostrara que ya al raer toda esa generación desobediente que se generó por Caín, pues ya los que habían quedado en el arca tenían la capacidad por Noé y sus descendientes de generar algo nuevo. Miren que aquí volvemos otra vez y caemos al mismo. Exactamente. El hombre sin Dios siempre quiere gobernarse a sí mismo y proveerse a sí mismo todo lo que necesita. Entonces, esto que te estoy diciendo de Caín está en Génesis 4, Anita, lo voy a leer rapidito. Dice que salió pues Caín de la presencia delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó una ciudad y la llamó el nombre de su hijo, o sea, Enoc, llamó la primera ciudad. Y a Enoc le nació Irak, e Irak engendró a Menjudé. Ahí, más adelante dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea, estos criaban ganados para el sustento, ¿no? El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, o sea, el deleite, los que se divierten con la música. Y el 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. O sea que este era el que hacía las armas. Entonces, ¿qué podemos nosotros deducir de acá? El hombre que se hace una ciudad, que se provee a sí mismo su propia provisión, su propio deleite y su propia protección. Entonces, Caín, como salió de la presencia de Dios, ahora no tenía cómo Dios ya no era la fuente de su sustento y tuvo que generarse él mismo su sustento. Y toda la descendencia de Caín, de ahí viene toda la descendencia de Caín, pues es la línea de los cainitas. Esos son los que mueren en el diluvio, pero después de la línea de Set, de los que invocan el nombre del Señor, sale Noé. Y de la línea de Noé, pues Cam vuelve y se separa, ¿no? Y de la línea que va en contra del Señor después. ¿Qué dice Alecito? Sí, reforzando lo que estás diciendo, Martica, cuando dice que tomó para sí dos mujeres, ¿no? Eso está en Génesis 4. Antes ya el Señor ha dicho, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y no dijo y se unirá a sus mujeres, o sea que ya estaba destinado al matrimonio, hombre y mujer únicamente. Entonces aquí vemos cómo el hombre separado de Dios pues introduce dos, ¿no? Ya había adulterio. Entonces estos sistemas que se van generando separados de Dios vienen desde la antigüedad.
Ok, eso es lo más importante que nosotros entendamos esta noche, que estos son sistemas que se separan del gobierno de Dios, y eso es Babilonia, separado completamente del gobierno de Dios, el gobierno centrado en un hombre, en un solo hombre que es el fuerte y es el poderoso. Entonces estamos viendo cómo es que el pueblo de Dios tiene que vivir en Babilonia, cómo el pueblo de Dios está cautivo en Babilonia y cómo tiene que ser la fidelidad de los hijos de Dios estando inmersos en un sistema tan terrible como el de Babilonia. Babilonia entonces significa la confusión, la confusión. Hoy en día nosotros tenemos mucha confusión en el mundo. Tenemos mucha confusión aún dentro de la iglesia. ¿Hay una iglesia cautiva en Babilonia? Sí. El Señor está llamando a salir a sus escogidos de ese sistema, del sistema de gobierno del hombre. El hombre que también quiere hacer lo mismo, edificar su torre, edificar su ciudad, amurallarla, hacer su propio imperio. El hombre como una cabeza, porque la iglesia no es eso. La iglesia no está centrada en un solo hombre o en un solo sistema. Y nosotros estamos viendo la iglesia dividida. Y cada quien habla su propio idioma, confundida. No se pueden poner de acuerdo para unirse. Porque hay confusión. Hay confusión. En este momento estamos nosotros en confusión. Pero el Señor sí está haciendo ese llamado. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Y aquí estamos viendo a Daniel, un hombre que está obligado a vivir en Babilonia. Y si nosotros quisiéramos entonces entender cómo es que el Hijo de Dios puede sobrevivir en Babilonia, tenemos que estudiar a Daniel. Daniel entonces propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y nosotros estamos en medio de los sistemas y estamos en medio del mundo, pero el Señor también hizo esa oración por nosotros. Yo no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. Y nosotros estamos llamados a ser como Daniel en Babilonia, a no contaminarnos con lo de este mundo. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos tenía miedo porque él dijo, pero es que el mismo rey señaló la porción para ustedes. O sea, el rey quería que estos príncipes fueran engordaditos, bien teniditos, manteniditos, fuertes, porque él los necesitaba. Iba a aprovechar esa habilidad y esa capacidad de los príncipes. Necesitaba en su sistema de gobierno gente que tuviera capacidad como la de estos muchachos. Y el jefe de los eunucos tenía miedo. ¿Por qué? Porque el rey era un tirano. Y aquí Nabucodonosor, cuando le quería mandar bajar la cabeza al que fuera, se la mandaba a bajar. No le importaba. Entonces él dice, si ustedes se palidecen, si ustedes no sobreviven, pues me van a matar. Eso era lo que el eunuco le estaba diciendo a Daniel. Daniel le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber, o sea, una dieta vegetariana. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Y dice que consintió pues que fueran los 10 días, dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. O sea que Daniel halló gracia y el Señor estaba con Daniel y lo respaldó cuando Daniel decidió no contaminarse.
Y es que nosotros estamos en medio de un sistema que no es difícil contaminarse. Nos podemos contaminar con mucha facilidad, pero tenemos que ser decididos. Si queremos permanecer delante de Dios, limpios y tener la gracia del Señor en medio de, necesitamos tomar decisiones de no contaminarnos con lo sacrificado a los ídolos. Uno podría decirse, bueno, allí eran ídolos, imágenes, ídolos de piedra, de oro. ¿Y cuáles son los ídolos de hoy? Los ídolos modernos. Tal vez hoy día no vemos este tipo de ídolos, aunque hay mucha gente que sí todavía conserva esa idolatría pagana a imágenes. Pero digamos que si nosotros como hijos de Dios necesitáramos entender cuáles son esos ídolos, pues el mundo nos tiene y nos ofrece muchos ídolos. Está la tentación a la riqueza de este mundo, está la tentación a la gloria de este mundo, está la tentación a la sabiduría de este mundo, al conocimiento de este mundo, está la tentación de los sistemas de este mundo de gobierno. ¿Qué dice Alecito? No sé, Martín, mis hermanos, pero o sea, aquí con esto primero que nos muestra Daniel con lo de la comida, que pues logra como transar, ¿no? Con el grupo que estaba a cargo de ellos. Podemos ver como espiritualmente que Daniel estaba en Babilonia, pero Daniel se había salido de Babilonia. Es que esa salida, ese llamado que hace el Señor y que lo vimos que lo hace en varios tiempos, lo hizo a Abraham, lo hizo después con Jeremías cuando fueron deportados, lo encontramos en Apocalipsis. Y pienso que es mostrando el Señor, porque pues en el mundo estamos, en el mundo y sus sistemas estamos, pero pienso que ahí con Daniel nos está mostrando que esa salida es espiritual. O sea, este hombre estaba en Babilonia, en medio de la idolatría, pero con solo ese hecho de no contaminarse, y pues sabemos que ahí era algo físico, ¿no? Nos vino que eran esos pavos, esos faisanes, todo eso que colocan en la mesa del rey, y él opta por una comida que si la podemos, hoy día tenemos como balancearla y todo, pues era mucho más proteínica y todo lo del rey, o sea que esa salida es espiritual, para que entendiéramos en este tiempo que no podemos malinterpretar y irnos a vivir pues una colina, salir pues de acá de estos sistemas, sino que es posible estar en esos sistemas, con los pies en esos sistemas, pero con la cabeza puesta en el Señor. Lo veo así pues con esta primera muestra que nos da Daniel. Exactamente, de eso nos habla justamente el libro de Daniel. Cómo estar en medio de Babilonia y no contaminarse, tomando decisiones. Y cómo la gracia de Dios y el poder de Dios estuvo con Daniel en todo momento, porque él siempre tomó la decisión por Dios. Cómo sí podemos estar con el Señor en medio de, sin contaminarnos. Pero hay que tomar esa decisión, porque el mundo está alrededor nuestro ofreciéndonos tantas cosas, y si nosotros no ponemos al Señor por delante de todas esas cosas, pues vamos a terminar contaminados. La iglesia ha caído en tentación, y a la iglesia han entrado tantas doctrinas falsas, como la doctrina de la prosperidad, como la doctrina de la neurolingüística, de eso confiéselo y lo tiene. O sea, adorando al Dios dinero. La iglesia misma ha caído cautiva en medio de las falsas doctrinas por ir tras la adoración a los ídolos de este mundo. Y por eso hay confusión en este momento. Por eso es que no vemos una sola iglesia, hermanos. Por eso vemos a la iglesia hablando diferentes idiomas, confundida, como en Babilonia. Ahora, el llamado del Señor a su pueblo es a salir del medio de ella. Pueblo mío, hay una voz profética desde Génesis hasta Apocalipsis hablándonos de lo mismo. Salgan de Babilonia, salgan de los sistemas del mundo,
que nada de este mundo nos gobierne, que nada de este mundo nos someta, que no sea el reinado del hombre, sino el reinado de Dios. Porque eso representa a Nabucodonosor, que es la cabeza de oro, que lo vamos a ver luego, en esa imagen que tiene Nabucodonosor en un sueño, que ve Nabucodonosor en un sueño, donde la cabeza de esa imagen justamente es él. Entonces el reinado del hombre tiene que caer, mis hermanos. Por eso es que la iglesia está tan contaminada, porque no es el reinado del Señor a través del Espíritu, sino que era a lo que el hombre se le ocurra hacer. A eso nos sometemos y de allí tenemos que salir. El Señor está llamando a su iglesia, convocando a su iglesia, es a edificar Jerusalén, a edificar los muros de Jerusalén. De hecho, 70 años están ellos cautivos en Babilonia y a los 70 años es que se da el edicto para que ellos salgan a edificar Jerusalén, Sión, y a restaurar nuevamente el templo, a reedificar el templo. 70 años después de este cautiverio. Y están ellos entonces allí, estos 70 años cautivos, pero ¿qué pasó en esos 70 años? Ellos allí se multiplicaron. Ellos allí en Babilonia edificaron casas. Allí en Babilonia se dice que a nivel del mundo parece que allí en Babilonia los judíos comenzaron con la parte de los negocios de bancos y se volvieron poderosos. En Babilonia nació la idea de las sinagogas. Como ya no había templo donde congregarse, entonces ellos comenzaron a establecer las sinagogas. La palabra sinagoga significa asamblea, o sea, un sitio donde ellos se reunían. Y volvieron a la palabra de Dios. En el tiempo de Babilonia se fortalece mucho la parte de los escribas. Como ya no hay la línea de Leví, ya no tiene la parte sacerdotal porque no hay templo, entonces se fortalece mucho la parte de los escribas y comienzan a volver a retomar la palabra. De allí comienza la costumbre de reunirse los sábados y leer una porción de la Escritura, tal como el Señor lo hizo allá en Mateo. ¿Recuerdan que narra la Escritura que él pidió el libro de Isaías? Esa costumbre comenzó en Babilonia. Pero en Babilonia también surge entonces y se fortalece mucho la parte de la letra, y ellos empiezan a ver intérpretes de la ley y comienzan a darle más importancia y relevancia a esa parte de la interpretación de la ley. De ahí es que nace el Talmud. El Talmud es un libro que no es la Torá, que son los 5 primeros libros de la escritura, la ley, sino que es un libro paralelo que tiene que ver con las interpretaciones de los escribas y los maestros rabinos de las escrituras. Entonces, ustedes cuando miran cómo es el Talmud, ustedes van a encontrar como una sección en el centro de la página del libro que va a narrar la interpretación de la escritura, de la Torá, pero alrededor de esa escritura van a encontrar otra interpretación de la interpretación. Y por eso es que ellos se llenan de todas estas interpretaciones y así poco a poco van añadiendo ley a la ley, tanto que cuando el Señor llega, pues se encuentra todas estas sectas religiosas, los fariseos, los escribas, los saduceos. Ellos usaban el Talmud. Entonces, el Señor va a ir en contra del Talmud, no de la ley de la Torá, porque el Señor cumple la ley, y eso fue lo que Él dijo, pero sí contra muchas de las interpretaciones del Talmud, que eran las propias interpretaciones de ellos.
Y ellos se volvieron, fue un pueblo religioso, un pueblo que a través de esas largas interpretaciones, pues complicaron lo que fue el mandamiento del Señor y se perdió la vida y la esencia de la vida de los mandamientos del Señor y se convirtió en una ley gravosa para todo el mundo. Entonces, eso también viene de Babilonia. Otra herencia de Babilonia son los meses, los nombres de los meses que tiene ahora el pueblo de Israel. Esos nombres son babilónicos, porque en la escritura al principio solamente se nombraban los meses como el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, pero después de Babilonia ellos le colocaron unos nombres a los meses y es tal como el calendario que nosotros tenemos romano, que también tiene, los nombres son dedicados a esas deidades. Entonces de ahí viene también eso. Los rezos, como ellos también no podían hacer sacrificios, entonces allí en Babilonia lo que ellos hicieron fue hacer esas largas oraciones y rezos que las anotaban, y entonces hay ahora una cartilla o libros con esos rezos, y ellos siempre entonces van a estar leyendo los mismos rezos. Por eso es que el Señor, cuando les habló de cómo orar, les dijo: y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los hipócritas. ¿Recuerdan? El Señor les dice que oren de corazón, porque los rezos van a surgir. Ellos en lugar de entonces los sacrificios de animales y todo lo que ellos hacían antes en el templo, entonces decidieron que también la ofrenda que iban a hacer eran con oraciones, con rezos. Pero entonces siempre hacían los mismos rezos. De esa manera se fue perdiendo como el espíritu de adoración y se fue volviendo una religión. O sea que si queremos ver el origen de la religión judía, realmente fue allí en Babilonia. Bueno, entonces Daniel va a tener gracia delante de Melzar, que era el eunuco, y estos muchachos, pues obviamente dice la escritura que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Además de eso, Daniel fue, de ellos fue el que el Señor le dio visión, interpretación de sueños, le dio esa gracia a Daniel, el Señor. Dice: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Porque Daniel va a estar, realmente el periodo de Daniel en Babilonia es muy largo. La escritura no nos va a decir que Daniel sale de Babilonia. Y a él le toca el reinado de 4 reyes. Los reyes de Babilonia y después los reyes medos y después los reyes persas. A Daniel le tocan todos estos reyes. Pero fíjense en qué los habían adiestrado. Los adiestraron en magia y astrología. Usted dice: pero ¿cómo así? Y ellos fueron mejores que los magos y los astrólogos. Pues todas esas ciencias se las enseñaron a ellos. Y bueno, uno dice: ¿qué quiere decir esto? Bueno, en el mundo estamos y habrá muchas cosas que tenemos que aprender, que son de este mundo, que se quedan aquí, que no tienen nada que ver con el Señor. Pero el Señor también nos puede dar sabiduría en medio de, sin olvidar
que nosotros le pertenecemos al Señor y que estas cosas no nos tienen por qué apartar del Señor. Pero eso eran verdaderamente las ciencias de Babilonia, eran esas ciencias ocultas, ese ocultismo, de ahí viene. Y de ahí, obviamente, también que los judíos sacaron mucha cosa de allí también, hasta hoy, porque Babilonia es la cuna de todas esas ciencias ocultas. Luego viene entonces el sueño de Nabucodonosor. Nos va a contar la escritura que Nabucodonosor tiene un sueño. Y este sueño es muy importante. En el capítulo 2 dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores. O sea, estos eran los que le podían dar al rey cuenta sobre esto, y él estaba buscando que ellos le interpretaran ese sueño, para que le explicaran de qué se trataba ese sueño. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, que era el lenguaje de ellos, ¿no? Dice: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Perdón, el 5 dice: respondió el rey, dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Miren cómo le puso la situación. Se me olvidó el sueño. Se me olvidó. Dice: si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Pues yo creo que ahí se las puso bien complicadas, porque no solamente tenían que darle la interpretación, sino que también tenían que decirle qué fue lo que se soñó. Y yo hasta ahora he visto esto. Nunca he visto. Yo he visto intérpretes de sueños, y de hecho el Señor a veces nos ha dado como esa habilidad de entender un sueño que algún hermano ha dicho, pero yo nunca he visto a alguien que le diga a uno: vea, dígame qué me soñé. Ese sí es un don de Dios inmenso, porque yo nunca lo he visto. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores, gran honra. Decidme pues el sueño. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y te mostraremos. Y él respondió: yo no conozco ciertamente que vosotros podéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. O sea, era cierto que a él se le había olvidado. En el 9 dice: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. O sea que ellos se iban a morir, porque Nabucodonosor era de este tipo. O sea, lo que él decía era y se hacía, y no le importaba mandar a matar a quien fuera. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante, ningún mago ni astrólogo. O sea, esto era la primera vez que un rey hacía esta pregunta. Ellos estaban aterrados, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y estaban diciendo la verdad. Y todo esto lo había orquestado el Señor para demostrar allí en Babilonia que Él es el Dios que no habita con la carne. Por esto el rey, con ira, con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Fíjense, Daniel y sus compañeros hacían parte de esos sabios astrólogos y los iban a matar. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia, que había salido para matar a los sabios. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey:
¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Darío hizo saber el asunto a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había Ananías, Misael, Azarías, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por la cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Fíjense que esta visión, el sueño lo tuvo Nabucodonosor, pero realmente esta visión le fue a Daniel. Es a Daniel, Daniel es el que la revela, el que la muestra. Nabucodonosor no pudo. Entonces Daniel dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces Daniel va a explicar el sueño a Nabucodonosor, y entra y le dice al rey, después de que Ariel le dice que ha hallado un varón de los judíos, de los deportados de Judá, que hará la interpretación. Entonces el rey dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar. Me da cuenta que a Daniel le cambiaron el nombre, pero él tenía su identidad segura en el Señor. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí su sueño y las visiones que ha tenido en tu cama. Y entonces Daniel empieza a revelarle el sueño. Y esto es impresionante porque, como le digo, nunca antes se había visto. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, el rey estaba allí, dormía, así como adormitado, pero pensando, ¿qué será de mañana? ¿Qué será lo que viene? Y se durmió, y en el sueño tuvo una visión. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habita hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo.
Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y es tremendo lo que Daniel acaba de hacer. Mostrarle a Nabucodonosor toda la historia de la humanidad. Dice, wow, tremendo. Tremendo que aquel muchacho que dispuso su corazón para agradar a Dios y no contaminarse, era el único de todos estos sabios que tenía los ojos abiertos y el corazón entendido para ver lo que estaba aconteciendo. Y le va a decir, esa cabeza de oro, en ese sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel fue el que lo pudo ver y interpretar, es la imagen del hombre. Mis hermanos, la imagen del hombre. De toda la cultura del hombre, desde la Gran Babilonia hasta nuestros días. Él, Nabucodonosor, es la cabeza de oro. Allí comienza la soberbia del hombre. Nosotros vamos a ver que Nabucodonosor era soberbio, altivo. Y eso representa la cabeza del hombre, de este hombre, de esta imagen del hombre. Ustedes saben que el Señor creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y Él tiene un hombre conforme a su imagen y semejanza. Pero este hombre que estaba aquí viendo Nabucodonosor es toda la historia de la humanidad vista desde el punto de vista del poder del hombre. Del poder del hombre. Un hombre engrandecido que es señor de sí mismo, soberbio, altivo, y ese era Nabucodonosor. Después de él iban a venir otros reyes de menor poder, pero que igual iban a ser poderosos. Y entonces ahí están todos los imperios que iban a venir: los caldeos, los persas, los medos, los persas, luego los griegos con Alejandro Magno, ¿recuerdan? El grande, Alejandro el Grande, que conquistó todas esas tierras. Alejandro va a morir, no tiene sucesor, y sus generales se reparten las tierras, y de allí entonces va a salir después el Imperio Romano. Y en los tiempos del Imperio Romano es que llega el Señor. Y viene el Señor con el Evangelio, mis hermanos. Y el Evangelio es el que golpea la estatua y la derrumba. Porque desde hace 2000 años, el Evangelio, que es el poder de Dios, como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la destrucción de fortalezas. Ese es el Evangelio.
El Evangelio iba a golpear los pies de esta estatua, de esos sistemas humanos, y lo iba a derribar. Porque cuando llega el Señor a una vida, el sistema del hombre viejo se va. Todas las doctrinas falsas, idolatrías, todas las filosofías, todo lo que el hombre ha edificado a su imagen para hacerse una imagen diferente a la de Dios, es destruida. Les cuento que me fui con mi mamá aquí a un barrio más arriba de donde estamos viviendo. Hay una casa cultural y están dando unos cursos de capacitación de tejido. Entonces, mi mamá sabe algo de crochet y entonces pues la quise llevar para que ella haga como terapia, pues haciendo crochet. Y hacen unas mochilas también con crochet muy bonitas. Yo dije, bueno, me hago una mochila. Entonces, hoy comenzamos nuestra primera clase. Al final de la clase, la señora que maneja la biblioteca, porque eso es como una casa cultural y una biblioteca, dice, bueno, denme 10 minuticos y aquí al final siempre ponemos un cafecito y entonces les pongo el cafecito, tómense el cafecito y denme un minutico que les voy a conversar. Y entonces cogió un libro y comenzó a leer, y la lectura hacía alusión a una mamá que estaba hablando de una niña y de todo el estereotipo de niña que ella tenía cuando nació su hija, y que la hija rompió completamente ese estereotipo que ella tenía de niña en su mente y que ella tuvo que aceptar esa niña como era. Al final ella de la lectura comenzó a hablarnos de puro feminismo, de pura ideología de género y de que había que cambiar el chip. Yo me quedé, yo dije, Dios mío, este es el plan. Y ella hablaba de la filosofía y de todo el pensamiento y del del patriarcado, que por eso era el problema, y que las mujeres teníamos ese estereotipo de debilidad y de no sé qué. Y yo, ¿qué? ¿Esto es lo que están haciendo aquí? O sea, los cursos de capacitación son el gancho para cambiarle la mentalidad a las señoras amas de casa y empezar a meter toda esta ideología de género. Y yo me quedé aterrada. Y yo, bueno, señor, yo sentí, fíjense que yo vi el anuncio de ese curso cuando voy a caminar con mi mamá a un parque. Yo llamé, me dieron un papelito después y sentí que lo tenía que hacer porque quería contacto con la comunidad. Quería tener ese contacto con la comunidad, porque de aquí para arriba tenemos una vasta zona para evangelizar. Y ya sé por qué tengo que orar. Imagínense lo que está pasando. Y esto es plan de gobierno, porque eso allí es algo público. Eso lo maneja el gobierno. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, cambiando el chip de los niños en las escuelas, de las señoras haciendo la costura en la casa cultural, por todo lado, mis hermanos. Esa es la imagen que vio Daniel, esa cultura del hombre caído. Pero lo único que puede llegar a derribar eso es el Evangelio. Una roca cortada, esa roca es el Señor Jesús. Una roca cortada no de mano. Y dice que de esa roca luego se formó un gran monte, el monte de Sión y de sus redimidos. Es que yo no me acuerdo. Entonces, fíjense lo que está pasando, mis hermanos. Ya llevamos 2000 años con el Evangelio. Y nosotros también, en estos últimos tiempos, tenemos que salir de Babilonia. Salir de Babilonia es dejar ideologías, simpatizar con ideologías, con sistemas de gobierno, es dejar de simpatizar con pensamientos de humanismo, con pensamientos de economía global. Es salir de todo eso
de todo lo que el hombre maneja en sus sistemas y volvernos totalmente a la dependencia de Dios, tal como nos enseña Daniel, a creer que Él es nuestro sustento, a dejar de comer lo sacrificado a los ídolos, a no contaminarnos con lo que sabemos que es contaminado a los ídolos. Y el Señor nos va a mostrar, mis hermanos, nos va a mostrar. Él nos va a mostrar, si estamos en su presencia, qué es contaminación, para que nos apartemos de eso. Bueno, mis hermanos, creo que dejamos aquí esta noche. Vamos a seguir viendo el tema de lo que significa esta vida del Hijo de Dios en medio de, cómo superar, cómo poder vivir en medio de sin contaminarse, viendo la vida de Daniel. Porque vamos a ver en Daniel también que todo lo que Nabucodonosor vio fue la historia de la humanidad. Y también Daniel nos va a revelar, porque Daniel, pidiendo la visión de los tiempos para el pueblo judío, el Señor le dio la visión de todos los tiempos hasta el final. O sea, si hay un libro profético importante de estudiar, es el libro de Daniel. Entonces lo vamos a ver. No obviamente letra a letra como lo hemos visto de pronto como el libro de Reyes, pero sí lo vamos a tener muy en cuenta para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Bueno, ¿algún comentario, alguna duda, mis hermanos? ¿Qué dice Germancito? Bueno, pues la verdad he estado atento, escuchando, y es como tan claro el Señor y tan propicio, ¿no?, a nuestros tiempos, donde uno ve esas historias como de muchos años, miles de años atrás, pero como realmente cuando el Espíritu es el que nos va ministrando, ¿no?, con todo esto, pues en el Antiguo Testamento está viendo uno el Evangelio, ¿no?, y está viendo cómo uno, aún en lo que Daniel le interpreta a este hombre, que como tú decías, el Señor fue el que orquestó todo y el que hizo cada vez las cosas más difíciles no, hizo que fueran imposibles para el hombre. Pero Daniel, por andar en el Espíritu, le dijo a este hombre: ningún hombre es capaz de hacerlo, pero el Dios al que yo le sirvo sí lo hace. O sea, no vengo a decírtelo yo, viene a decírtelo Dios. Y como a este hombre tan ensoberbecido y tan lleno de sí mismo, y empieza a predicarle a Cristo, le cuenta la historia de la humanidad, pero también le habla de un reinado que se levanta por encima de todas esas cabezas de hombres, ¿no? Y cómo cada vez esos reinados se van degradando cada vez más, ¿no? Entonces, como nosotros que estamos en esa realidad, porque nosotros estamos en la realidad de esos tiempos finales que le predicó Daniel a Nabucodonosor, pues como nosotros también tenemos que entrar en esa sintonía y entender todas estas cosas, no quedarnos simplemente como, bueno, sí, ya esa historia la he escuchado muchas veces, ya me la sé, ya he entendido muchas cosas, me llama mucho la atención la fe de Daniel, bueno, tantas cosas que nos pueden sorprender, pero de ahí no pasar. Pero el Señor no quiere que nos quedemos con eso, sino que realmente entendamos que hay un contenido, que hay un llamado a nosotros a volvernos al Señor, porque todos estos reinos van pereciendo. Él le habla de que iban a venir una cantidad de reinos, entonces una cantidad de pensamientos, como tú decías ahora, del adoctrinamiento a las personas. Ya no solamente se conforman con que sean los niños, sino que aún a los viejos también, a las personas adultas, como quieren inundar por completo. Pero nosotros estamos llamados a permitir que el Evangelio nos inunde por completo a nosotros, nuestro corazón, para que nosotros, llenos del Señor, podamos también llevar esa vida a otros. Es una lucha espiritual, pero en la dependencia al Señor y en que nuestro corazón salga de lo que no debe estar y esté en el Señor, es que nosotros podremos ser fortalecidos para todos estos tiempos que se vienen, hasta la consumación de los tiempos finales en forma natural, para que se establezca completamente la realidad del Señor en esta tierra. Creo que eso es precioso, escuchar lo que el Señor nos está hablando. Hoy nos